Maya era la mayor de las Pléyades, las 7 hijas de Atlas y Pléyone, y formaba junto a sus hermanas menores las llamadas diosas de la montaña. Maya era la más hermosa de todas las hermanas, pero también era la más tímida. Con el tiempo, la ninfa se convirtió en una mujer de hermosa figura y gran belleza, por lo que llamó la atención de Zeus, quien tenía fama de ser un gran don Juan. Zeus llevó cortejando a Maya por mucho tiempo, hasta que por fin un día consumaron su amor en secreto. Los meses transcurrieron y Maya había quedado embarazada de Zeus después de su aventura amorosa, pero nadie debía saber del inesperado embarazo. Había llegado el día del nacimiento del hijo de Zeus. Maya estaba sumamente nerviosa, así que se dirigió hasta una oculta cueva en el monte Sileno en donde tuvo a su bebé, al cual le dio el nombre de Hermes. El pequeño niño era muy hermoso y peculiarmente tenía una apariencia muy delicada y tierna. Su madre lo tomó en sus brazos y lo envolvió en finas mantas para que descansara. Hipnos, dios del sueño, acompañaba a Maya en la cueva, por lo que la ninfa le confió el cuidado de su hijo mientras ella dormía. El joven dios aceptó el requerimiento de Maya y se quedó despierto para vigilar y cuidar a Hermes. Al poco tiempo, Hipnos cae en un profundo sueño, al igual que Maya, y al ver tal descuido de su guardián, Hermes salió de la cueva con el objetivo de explorar su nuevo mundo. El pequeño dios empezó a recorrer los grandes prados de Tesalia, con tal normalidad como si de un adulto se tratase. En su largo paseo, el bebé Hermes se encontró en el camino con Apolo, quien se encontraba serenamente arreando a su ganado y cuidando a su rebaño. Hermes deseó el ganado de Apolo, por lo que esperó a que el dios se retirara para empezar el robo. Después de unos minutos Apolo se va y es ahí cuando el bebé empieza a ejecutar su plan. Hermes empezó a atar ramas de árboles en las colas de los animales, luego abrió las puertas y dejó salir a 50 cabezas de ganado. Su estrategia para no ser encontrado por Apolo era que las ramas atadas en las colas fueran borrando las huellas que los animales iban dejando en el camino, y así lograr confundir al dios para que no diera con el ladrón de ganado. Durante el trayecto a Hermes no solo le bastaba con borrar las huellas, sino que, para asegurar su huida, en algunos tramos dirigía al ganado en la dirección contraria, para que las huellas parecieran que iban en el sentido opuesto al que en realidad iban. Hermes fue tan astuto que nadie se había percatado de su presencia, y con sus magníficas ideas el dios se sintió protegido. El pequeño dios buscaba llegar hasta un apartado lugar en Tesalia, en donde sacrificaría a algunos bueyes en honor a los dioses. El niño arreaba el ganado muy feliz. Pero en el camino muy pronto a llegar a su destino el recién nacido se encontró con un hombre curioso. El hombre al ver al niño, le gritó: «¡Hey! ¿Qué hace un hombre tan joven con tantas cabezas de ganado?». Hermes volteó, y asustado por su presencia le dijo: «Te daré una cabeza de ganado para que no le digas a absolutamente nadie que me viste». El joven dios sabía que no había una respuesta buena para la pregunta del hombre, por lo que pensó que la mejor manera para solucionarlo, y que éste se despistara de su presencia y guardara el secreto, era sobornarlo. Al escuchar la jugosa propuesta de Hermes, su expresión de desconcierto cambió inmediatamente por una sonrisa ambiciosa. «En ese caso, no se lo diré a nadie, puedes confiar en mí», respondió el hombre ansioso por recibir su recompensa. El pequeño dios tomó a uno de los bueyes y le entregó al sujeto para que éste olvidara el percance, y así se marchó. Durante el trayecto restante, el pequeño dios pensaba demasiado en aquel hombre que había sobornado, pues no le generaba confianza y sobre todo temía que éste pudiera revelar su ubicación. Desconfiado, Hermes decide regresar hasta el sujeto del camino para ponerlo a prueba y así confirmar su lealtad. El pequeño dios se disfrazó de un hombre adulto y fue a buscar al individuo. En cuanto lo encontró, el hombre no reconoció al niño y Hermes, muy confiado, le preguntó: «Por casualidad, ¿has visto pasar por aquí a un chico con un gran rebaño? Se ofrece una gran recompensa por él, ¿puedes ayudarme? Te daré una gran retribución si me colaboras». El hombre, atraído por el galardón, reveló inmediatamente la ubicación del pequeño niño que llevaba el ganado. «Sí, lo he visto, se ha ido por ese camino, no debe estar muy lejos», dijo el sujeto con codicia. Hermes desde su disfraz lo mira con desprecio y le dice: «Espera aquí, en este momento te traeré tu gran recompensa, por tu grandiosa ayuda». Furioso, el pequeño dios subió la colina, levantó la roca más grande de todas y la lanzó sobre el hombre traicionero,
dejándolo aplastado completamente. «Esta es la única recompensa que mereces», dijo el dios cuando lanzó la roca. Hermes no podía permitirse un testigo, y mucho menos si es que éste ya había sido recompensado, por lo que prefirió aniquilarlo. Hermes continuó su camino, esperando llegar a su destino sin ser descubierto. Así, después de unas cuantas horas, finalmente llegó al Peloponeso y, ya estando allí, sacrificó 2 bestias y las puso como ofrenda para los dioses. Fascinado con su hazaña después de la dádiva, el bebé empezó a explorar su alrededor, y mientras caminaba por la arena le llamó mucho la atención un caparazón hueco de tortuga. El pequeño travieso corrió hacia este, lo tomó y empezó a juguetear con él, pero mientras lo manipulaba, una inquietante idea surgió en su cabeza. Por lo que tomó varios elementos para unirlos con el caparazón, con 2 cachos y tendones de buey y la coraza de la tortuga, empezó a construir un aparato único, un artilugio que jamás se había visto. Este artefacto se convirtió en un instrumento musical llamado lira. Ya casi al caer la noche, Hermes encerró a las bestias en una oculta cueva, y volvió rápidamente hasta el lugar en donde su madre se encontraba. Y como si nada hubiese pasado, se acostó en su catre a descansar. Hipnos y Maya ni siquiera se habían percatado de la ausencia de la criatura, por lo que el pequeño dios pensó haberse librado. Por otro lado, Apolo había regresado a ver a su rebaño, pero cuando llegó vio que su ganado no estaba como lo había dejado. Rompió en cólera y empezó a gritar desesperadamente buscando a sus animales. Empezó a buscar rastros que le ayuden a dar con el desgraciado ladrón que le robó. Las estrategias de Hermes habían funcionado maravillosamente. Apolo no consiguió ni una sola pista que dé con el delincuente, y lleno de ira, empezó a usar sus poderosos dones de la adivinación, para enterarse de qué era lo que realmente había sucedido con su rebaño, y sobre todo saber quién era el autor del ultraje. Así Apolo vio claramente quién fue el responsable del robo, y sorprendido empezó a buscar su paradero. ¿Cómo es posible que un bebé haya ocasionado tales destrozos?, se preguntaba el dios mientras se dirigía a su morada. Cuando llegó al monte Sileno, entró violentamente en la cueva y gritando empezó a reclamar para que el niño fuera entregado y castigado. Maya, al ver el enojo del dios, empezó a preguntarle que por qué estaba tan furioso y por qué señalaba con furia a su hijo recién nacido. Apolo le contó todo lo que había sucedido a la madre de Hermes, y esta, muy sorprendida e incrédula, empezó a echar de la cueva a Apolo, pues estaba perturbando el sueño de su bebé. Maya le dijo que se retirara inmediatamente, ya que su hijo era apenas un recién nacido, y que era imposible tales acusaciones. Además, le dijo que Hipnos estaba encargado del bebé y que en todo momento estaba dormido, por lo que no pudo haberle robado. A pesar del enojo de Maya, Apolo no consideró sus palabras y le exigió que despertara al bebé, para que le revelara la ubicación de las cabezas de ganado que había robado. Entonces Maya le dijo: «Estás diciendo que has sido engañado por un bebé, cuando él estuvo serenamente dormido en mi morada». Y Apolo le respondió: «No sé cómo lo hizo, solo sé que él lo hizo». En ese momento apareció Zeus, y le dijo a Maya que lo que estaba diciendo Apolo era completamente cierto, pues él, desde el Olimpo, había visto toda la travesía que había pasado el niño. Maya, sorprendida, le pedía a Apolo que no hiciera daño a su amado hijo. Cuando de pronto en el lugar se empezó a escuchar una hermosa y delicada melodía. Era Hermes quien se había despertado y estaba jugando con su lira, produciendo un sonido sumamente encantador. Al oír la melodía que tocaba Hermes, Apolo se quedó maravillado con su sonido, tanto que rápidamente su furia se disipó y una gran sonrisa serena se marcó en su rostro. Mientras el bebé continuaba rasgando la lira, Apolo se encantaba más con el objeto. La armonía había estremecido su ser. Apolo se acercó al niño y le dijo que le regalara el hermoso instrumento que había construido, y si es que él lo hacía, todo quedaría completamente olvidado. El pequeño dios accedió sin reparo y le entregó la lira al dios que le había robado. Después de que todo quedó claro, Hermes y Apolo empezaron una hermosa amistad, tanto que incluso ese día Apolo le regaló un poderoso caduceo y le bendijo con fantásticos dones, para que sea digno como los grandes dioses del Olimpo, pues al final era su hermano. Así, con el tiempo, mientras crecía, se convirtió en el dios de la riqueza, el comercio y la suerte. No obstante, para muchos el relato del robo tomó tanta fuerza que fue considerado como el dios de los ladrones. Hermes se destacó como uno de los dioses olímpicos más astutos y traviesos de todo el panteón.
Además era el patrón de los pastores. Zeus veía la inteligencia de su hijo, por lo que mientras éste crecía le instruía con los mejores educadores del Olimpo, y en muy poco tiempo se convirtió en su hijo predilecto. Cuando el hermoso dios ya iba entrando en la adolescencia, su padre Zeus mandó a Hefesto, dios de la herrería, a elaborar 2 artilugios divinos para su amado hijo. Zeus ordenó a Hefesto que fabricara unas sandalias mágicas aladas junto con una gorra con alas, para que se las entregara como regalo a Hermes. Muy pronto, Zeus recibió en el Olimpo a su hijo secreto y como bienvenida, le entregó los objetos sagrados diciéndole que dichos artefactos le ayudarían a ser más rápido, y a tener más dones divinos al igual que los demás dioses. Hermes, sumamente feliz, aceptó el regalo de su padre. En cuanto se puso las sandalias, sintió un estremecer en su cuerpo y al sentirse tan poderoso, quiso inmediatamente probarlas. La gorra con alas, las sandalias aladas y el caduceo se convirtieron en los objetos más poderosos del dios. Así se dice que el joven se convirtió en el dios más rápido del Olimpo, que surcaba los cielos con una celeridad impresionante que incluso ni el mismo Zeus podía conseguir. Las sandalias y el pétaso le permitían volar y moverse con total rapidez, de lo terrenal a lo divino. El joven era demasiado rápido de mente y de lengua, sagaz, elegante, prudente, espía de noche, guardián de moradas y templos, habilidoso en el terreno social y generoso con sus poderes, ya que incluso se los concedía a los mortales. Con tantos dones, Hermes era el candidato perfecto para el papel de mensajero e intérprete en las fronteras del Olimpo. Este título le fue otorgado por su padre. Hermes era tan astuto y estaba inmiscuido en cada asunto del Olimpo y la tierra, que su padre, al ver tal dedicación, optó por nombrarlo como el mensajero oficial del Olimpo. De esta forma, el muchacho trabajaba y viajaba como heraldo de los dioses y viajeros, así como también guía de los muertos hacia el inframundo. Según la leyenda, el dios mensajero, al llegar al Olimpo, se habría interesado por esta actividad, por lo que en muchas ocasiones estaba involucrado en el viaje de las almas de los muertos hasta el inframundo, por lo que con el tiempo, se convirtió en el encargado para llevar las almas hasta el barquero Caronte para que sean llevadas al inframundo. Debido a su estrecha relación con Hades, dios del inframundo, Zeus ordenó a su hijo negociar la libertad de la diosa Perséfone, ya que Hades, al sentirse sumamente solo en el inframundo, la raptó. Deméter, madre de Perséfone, estaba desesperada por el secuestro de su amada hija, por lo que exigía a Zeus, quien era padre de la joven, la reclamase de inmediato. Al ver la desesperación y locura de Deméter, Zeus llamó a Hermes. Zeus le dijo a su hijo que viajara hasta el inframundo, y con sus maravillosos dones negociara la devolución de Perséfone al Olimpo. Deméter estaba sumamente triste por la ausencia de Perséfone, que echó crueles maldiciones en el mundo, lo que había causado gran agonía en la tierra. La diosa le dijo a Zeus que hasta que su hija no regresara no retiraría el sufrimiento en la tierra. Así, Hermes viajó en busca de la diosa, y después de un largo conversatorio con el rey del inframundo, el astuto dios logra convencerlo de hacer un trato. Hermes le dijo a Hades que dejara regresar a Perséfone por temporadas al Olimpo, y así mantener el orden entre los dioses. Perséfone podrá pasar 6 meses aquí en el inframundo a tu lado, y los otros 6 meses en el Olimpo junto a su madre Deméter, dijo el dios con serenidad. Hades, al ver el caos que había desatado Deméter por el secuestro de su hija, cedió ante la propuesta del heraldo divino. Y así, ese mismo día Perséfone regresó al Olimpo con su madre gracias a la intervención del mensajero divino. Los años habían pasado, y finalmente, después de tantos amoríos, Zeus iba a contraer matrimonio con la hermosa diosa Hera, por lo que encomendó a su hijo Hermes, el heraldo del Olimpo, entregar las invitaciones a todos los dioses para la grandiosa boda. Como siempre, el heraldo había cumplido con sus obligaciones a cabalidad, y llegado el día del magnífico evento, todos los dioses estaban junto a los recién casados, a excepción de la ninfa Quelona. Quelona se habría rehusado a ir a la boda de los dioses, pues estaba en contra de esta, y sobre todo se la conocía como una ninfa muy perezosa, por lo que el día del evento en el Olimpo no asistió. Zeus, al ver la ausencia de la ninfa, llamó de inmediato a Hermes y lo reprendió cruelmente, pues pensó que no había cumplido con sus designios. Zeus había ordenado que todo el mundo estuviese en su boda, por lo que al ver su inasistencia entró en cólera. El dios trataba de calmar a su padre y le dijo que se encargaría de la mujer rebelde,
pues él sí le había entregado la invitación. Así, después de la boda, el joven mensajero se dirigió hasta la morada de Quelona, y furioso le reclamó por su falta, pero esta muy despreocupada, le dijo al joven dios que no la molestara. El mensajero estaba lleno de ira que terminó convirtiendo a Quelona en una tortuga, condenándola para siempre en el cuerpo de un lento animal, cumpliendo así con su venganza. Según una versión del mito de la muerte de Medusa, se cuenta que Medusa habría quedado embarazada del dios Poseidón después de haber sido abusada, lo que enfureció descomunalmente a Atenea, pues Medusa era su mejor sacerdotisa, y esta furiosa, buscó al guerrero Perseo, para enviarlo hasta donde se escondía Medusa y así asesinarla. De acuerdo con los escritos, Atenea le habría entregado a Perseo varios objetos divinos y Hermes también habría contribuido al regalo, pues se dice que el dios le habría entregado sus sandalias aladas divinas para que fuera más rápido y poderoso, a fin de que emprendiera su travesía. Hermes, a lo largo de su vida, no tuvo un solo amor y jamás se casó, sino que más bien mantuvo varios amoríos con distintas mujeres del Olimpo. Afrodita fue uno de sus grandes amores, el dios se había enamorado de la diosa, pero esta era muy conocida por tener varios encuentros amorosos con distintos dioses y además estaba casada, por lo que no pudo tener algo serio. Sin embargo, de su unión nació Hermafrodito, el primer hijo de Hermes, quien heredó la gran belleza de ambos dioses. Tiempo después, el heraldo divino, en sus travesías, viajó hasta Atenas por las celebraciones de las Panateneas, y mientras se encontraba en la ciudad se fijó en la belleza de Herse, una hermosa sacerdotisa de la diosa Atenea. Herse servía en el templo de Atenea junto a sus dos hermanas Aglauro y Pandroso, y se caracterizaba por ser una mujer muy tierna, leal y bella. Hermes, enloquecido por Herse, habría acudido al templo para solicitarle a su hermana mayor, Aglauro, sea su vigía para consumar su amor con Herse. Sin embargo, Aglauro se mostró furiosa y celosa con la petición del dios y se negó rotundamente, retándolo y amenazándolo con buscar a Atenea. La diosa Atenea ya se habría percatado de las mañas de Hermes con sus sacerdotisas, por lo que envió a la envidia para que se apoderase de Aglauro y así interrumpiera los deseos del mensajero. La hermana mayor no colaboró con Hermes y se interpuso a su voluntad, impidiéndole que entrara en su casa para ver a Herse. Enfurecido, el dios mensajero la transformó en una roca negra, para que así dejara en paz a su hermana. Ya sin trabas en su amor, Hermes sedujo a Herse, naciendo de esta relación Céfalo, el amante de la aurora.